Shabbat Shalom, amigos, amigas. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Allí se nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso de Israel el día del Shabbat, el día séptimo, el día de reposo, entre paréntesis, y lo declaró sagrado. Alabado el Todopoderoso de Israel que nos entregó su palabra. En esta ocasión vamos a considerar un texto comprendido desde el libro de Números capítulo 16, 1 a Números capítulo 18, 32. Comprende la historia de Koraj y otras enseñanzas. La palabra Koraj significa, de acuerdo a su contexto, calvicie, hielo, granizo o escarcha. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Amen. Alabado el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torah. Alabado el Todopoderoso de Israel, que dio la Torah a el pueblo de Israel, e Israel la comparte para las demás naciones. Comenzamos ahora un breve resumen con comentarios de esta porción denominada Koraj. Comenzamos con este verso. Igualmente recordamos que podríamos tener referencias a 1 de Samuel 11:14 al 12:22 y a otras referencias. Nos dice el capítulo 16, verso 1, lo siguiente: y se rebeló Koraj, hijo de Yizhar, hijo de Keat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y comentamos: Koraj no había sido nombrado jefe de los keatitas, sino Elitzafán, un primo más joven. El abuelo de Koraj fue Keat, conocido en otros textos como Coat. Eso lo puede confirmar tome nota por favor, Éxodo 6, 18 al 22. El padre de Koraj fue Yizhar, hermano de Uzziel. Uzziel fue el padre de Elizafán. En otros textos, Elitzafán. El padre de Koraj fue mayor que el padre de Elitzafán. Uzziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el Nazí, el jefe del clan de Kehat. Vamos a ver ahí el cuadro genealógico a partir de Leví. Tenemos en primer lugar a Kehat, del cual vemos la rama de Amram,
Yizhar, Hebrón y Uzziel, como comentábamos. De Amram viene la rama de Moshe y la rama de Aarón, Moshe como líder y Aarón como sumo sacerdote. Como comentábamos, la rama de Yizhar con descendencia de Korah, Nefeg y Zihri. En la parte derecha, Uzziel con la rama de Mishael, Elitzafán y Zifri. La nota nos dice que nací de los hijos de Kehat, Elitzafán. De la rama de Aarón vemos sus 4 hijos, Nadab y Abiú. Ya vemos cómo fue el destino de estos dos, y Eleazar e Itamar. Eleazar entonces recibió el título de Cohen e Itamar recibió el título y la tarea, la misión como supervisor de los hijos de Kehat. Posteriormente, una nota interesante a raíz de Korah, con las ramas de Asir, Elcaná y Abiasaf, vino el profeta Shmuel. Vamos a volver al conflicto de Korah. ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? Lo vemos ahí en la rama de Uzziel, en la persona de Elitzafán. ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde de Korah? Vemos ahí en el cuadro que las ramas de Korah y Elitzafán están prácticamente al mismo nivel. Tenemos otros ejemplos en la Torá. ¿Qué pasó con Ismael cuando Yitzhak, su hermanastro pequeño, fue nombrado como portador de las promesas? Otro caso lo tenemos Estoy ocupado ahora, te atiendo luego, gracias. Estoy grabando la porción. Comentábamos entonces otros casos, en el caso también de Esaú, cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo. Tuvieron celo y amargura. Esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones. La cuna para la rebeldía de Korah fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestro propio corazón. Alguien pensaría que el Todopoderoso debió haber dado a Korah un puesto importante para que no se enfadara y llegara a este estado de rebeldía. Pero así no opera el Todopoderoso. El problema no es el Todopoderoso, sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal, el ser humano. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que el Todopoderoso ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que el Todopoderoso estaba dando a Korah, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior en otros casos, como lo vemos en el caso de Moshe y Aarón, Efraín y Manashe. Aarón y Efraín eran mayores que Moshe y Manasés,
Menashe mayor que Efraín y Aarón mayor que Moshe. Y no hubo ese conflicto. De la misma manera, los descendientes de Korah lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las Escrituras. El libro de los Salmos aclara cuáles son los salmos de la descendencia de Korah. Eran levitas, tenían puestos importantes. El profeta Shmuel fue descendiente de Korah. Como lo vemos en el cuadro, eso lo puede comprobar en Primera de Crónicas 6, 33 al 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno, Él exalta en su debido tiempo. Vamos a Primera de Pedro 5 al 6, nos dice: Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque el Todopoderoso resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano del Todopoderoso, para que Él os exalte a su debido tiempo. Sí. Korah se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante la teshuvah, el arrepentimiento. En Números 26, 8 al 9 vemos lo siguiente: el hijo de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram, convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Moshe y contra Aarón con el grupo de Korah, cuando contendieron contra el Todopoderoso. El padre de Datán fue Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Rubén. Rubén había sido desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí, como en el caso de Korah. ¿Será que Rubén no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizarse en sus descendientes? El espíritu rebelde contamina, y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar Números 2, verso 10 con Números 3, verso 29, vemos que los rubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, al igual que los hijos de Kehat. El Todopoderoso los había puesto juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía, y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba al Todopoderoso, Moisés, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. Números 16, verso 2 nos dice así: y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, convocados a la reunión, hombres de renombre. Los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo. Verso 3: y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Todopoderoso está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Todopoderoso? Dijeron a Moshe y a Aarón: es mucho para vosotros. En hebreo, Rab Lahem
tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea. Vais en contra de las reglas democráticas. Pensaban que Moisés estaba dando privilegios a sus familiares y allegados. Ellos dudaron del origen divino de lo que estaba haciendo Moisés. Veamos Mateo 24:45. Allí nos dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Adón puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Este texto nos enseña que el Todopoderoso es el que pone líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por el Todopoderoso. Moisés no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno lo había puesto allí, al igual que a Aarón. Así que, al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino al Todopoderoso mismo, que los había puesto allí. Capítulo 16 de Números, verso 4 nos dice: cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Se postró ante el Todopoderoso, que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. El que se humilla será enaltecido. Moshe y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Todopoderoso y así podían combatir la rebeldía, dejando todo en las manos del Eterno. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice: no obstante, el sólido fundamento del Todopoderoso permanece firme, teniendo este sello: el Todopoderoso conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Todopoderoso. En los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea: el fundamento del Todopoderoso. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. 1. El Todopoderoso conoce a los que son suyos. 2. Todo aquel que invoca el nombre del Todopoderoso se aparta de la iniquidad. Verso 5. Y habló a Coraj y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Todopoderoso mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Verso 5. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento del Todopoderoso. Ese es: el Todopoderoso conoce a los que son suyos. El segundo mensaje está en el versículo 21. Verso 7. Y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Todopoderoso. Y el hombre a quien el Todopoderoso escoja será el que es santo. Es demasiado para vosotros, hijos de Leví. Los levitas ya tenían una posición alta, pero estaban buscando una posición superior sin entender quién es el que pone autoridades. Moisés dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante el Todopoderoso. Los puestos no son logrados mediante un afán humano y medios forzosos o influencias humanas. El Todopoderoso es el que pone líderes,
Él es el quien levanta y eleva a las personas a las posiciones más altas. Tengamos mucho cuidado con las luchas de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento. El Todopoderoso conoce a los que son suyos. Verso 7. Y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana la presencia del Todopoderoso. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo: todo pueblo es santo, tiene una posición alta delante del Eterno. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en una posición alta. Algunos estudiosos opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Rubén que se levantaron junto con Coraj. Los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en su función de sacerdocio. Sin embargo, no podían exigir una posición que el Todopoderoso les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. La autoridad no viene del pueblo, sino del Todopoderoso, el juez supremo, que es la autoridad máxima. Recordemos 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Allí nos dice: palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación del Todopoderoso? No es malo desear un puesto de liderazgo si uno tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Eterno Todopoderoso, obedeciendo sus mandamientos, teniendo un carácter aprobado. Verso 11. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Todopoderoso. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? El que se rebela contra las autoridades está rebelando contra el Todopoderoso que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por él. Él tiene sus motivos, nos guste esa autoridad o no. Romanos 13, 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino del Todopoderoso, y las que existen por el Todopoderoso son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por el Todopoderoso, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro del Todopoderoso para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque ministro es del Todopoderoso.
Número 16, verso 13 nos dice: no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también te estás haciendo un príncipe sobre nosotros. Aquí vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Moisés tenía el derecho de gobernar sobre ellos no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado del Eterno Todopoderoso. 15. Moisés se enojó mucho y dijo al Todopoderoso: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Posiblemente Moisés se enojó mucho porque estaban dudando de sus motivos como líder. Ellos pensaban que Moisés estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Ellos deseaban mandar y no podían entender los motivos puros de un hombre del Todopoderoso. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían para querer gobernar. Se equivocaron grandemente. Uno que tiene esa actitud nunca puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino. Un líder que no saca provecho personal ni hace daño a su pueblo es un líder perfecto. Moisés dice primero que no ha tomado provecho económico de su pueblo y luego dice que no les ha hecho ningún daño. En cada momento supo qué hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. Es un ejemplo de líder. A un líder le toca estar en situaciones límite en muchas ocasiones. En esos momentos es muy común tener que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elijo una de ellas, pierde por un lado, y si elige la otra, igualmente pierde. La manera como actúa en esa situación muestra si es un buen líder o no. Si toma una decisión que causa pérdida para él y beneficio para el pueblo, es un buen líder. Si toma una decisión que causa pérdida para el pueblo y beneficio para sí mismo, es un desastre de líder. Moisés no se aprovechó de su posición de líder, no hizo daño a nadie. Número 16, 9 al 10 nos dice: no es suficiente que el Todopoderoso de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio de la tienda de reunión del Todopoderoso y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se haya acercado a ti, Coraj, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Moisés les está recordando su posición predilecta como levitas y jefes. No era suficiente para ellos servir al Todopoderoso de esa manera. Querían algo superior, con malos deseos basados en envidia y rivalidad. Recordemos Juan 10:11, allí nos dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Segunda de Corintios 7, verso 2 nos dice: aceptarnos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Ese es el testimonio de un buen líder. Números 16, 21 y 26 nos dice: apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Aquí encontramos el segundo mensaje del sello que está en el fundamento del Todopoderoso. Apartaos de entre esta congregación. Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, no toquéis nada que les pertenezca. El que sigue el nombre del Todopoderoso tiene que apartarse de la maldad.
Sin santidad nadie verá al Todopoderoso. Estas dos cosas son fundamentales. El Todopoderoso conoce a los que son suyos. Una relación personal con el Todopoderoso y con su Hijo, el Mesías. 2. Todo aquel que invoca el nombre del Todopoderoso, el que obedece al Todopoderoso, el que se consagra, el que se dedica al Todopoderoso, se aparta de la iniquidad. Una vida en santidad, en obediencia a los mandamientos de la Torah. El que no edifica sobre ese fundamento caerá en la crisis más profunda de la vida. Verso 30. Pero si el Todopoderoso hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Todopoderoso. Nota las palabras hebreas que han sido traducidas como hace algo enteramente nuevo son briá y bara. Significan creación y crear. El Todopoderoso en su papel, en su misión de creador, el Boré. La palabra bara es la misma que aparece en Génesis 1, donde se habla de la creación del mundo. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Ese fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anterior. Aquí se muestran varias cosas. 1. Moisés no había hablado y actuado por sí mismo. 2. La rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra el Todopoderoso. 3. Las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. Verso 32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coraj con todos sus bienes. Los hijos de Coraj no fueron tragados por la tierra. Confirme eso en Números 26:11. Los hijos, la descendencia de Coraj, al ver las consecuencias del pecado de su padre, se arrepintieron y fueron salvos. 11 salmos fueron escritos por los hijos de Coraj. Lo puede comprobar allí en el libro de Salmos. Allí están en pie de página. Salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 y 88. Salmos escritos por los descendientes de Coraj. Número 16, verso 41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Todopoderoso. Veamos ahí toda la congregación. Primera de Corintios nos recuerda en el verso 10, capítulo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Toda la congregación murmuró y así fue desatado el ángel de la muerte. Esto nos enseña que la Lashon Hara, la mala lengua, desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar donde hay murmuración. Aprendamos a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor. La rebeldía pasó a toda la congregación. No tenían temor de rebelarse, aunque habían visto los resultados de la rebeldía de Coraj. Cuando la tierra abrió su boca, porque tenían ya en su interior una sentencia de muerte.
Ya se sentían perdidos. El Todopoderoso les había dicho que iban a morir en el desierto y por eso no tenían nada que perder. Una persona que no se siente perdida teme perder su vida. Pero una persona que ya se siente marcada como rechazada y perdida, no le importa usar medios y métodos autodestructibles. El que tiene un complejo de rechazo se siente perdido, en el sentido de haber perdido el valor como persona. Es peligroso para los demás. No le importa dañar a los demás. Para él da lo mismo. La mejor manera de sanar a una persona criminal es devolverle el valor como ser humano para que se sienta valioso. Veamos Mateo 21, 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Aquí vemos 2 clases de rebeldía. 1, rebeldía oculta. Y 2, rebeldía abierta. El que dice y no hace es rebelde. Está manifestando una rebeldía oculta. No hace la voluntad del Padre. El que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos. Pero en este caso vemos cómo hubo arrepentimiento en el hijo que tenía rebeldía abierta. En el otro no. La pereza es una forma engañosa de rebeldía oculta. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moisés no podía detenerla, como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Verso 46. Y Moshe le dijo a Aarón: Toma tu incensario y pon en el fuego del altar. Echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Todopoderoso. La plaga ha comenzado. Esto nos enseña que la única manera de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. El sumo sacerdote Aarón, figura del Mesías, tomó fuego del altar, símbolo de la entrega total, e incienso, símbolo de intercesión, y corrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando así su vida. Parece que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban más lejos del Eterno. Y cuando Aarón se enfrenta con la muerte, la plaga cesó. Lo vemos allí en el verso 48. Se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Si no se hubiera detenido la plaga, Aarón mismo hubiera muerto. Esto nos enseña que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí, impidiéndoselo. De una manera similar, el Mesías dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos vivos todos aquí hoy. Capítulo 16, verso 49 nos dice: y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coraj. 14,700 personas fueron
matadas por un solo ángel en un instante. De esto aprendemos cuánto poder tiene un solo ángel. Al hacer un cálculo aproximado, llegamos a la conclusión de que el ángel podía haber matado entre 25 y 40 personas por segundo. Poderosos son los ángeles. Pasamos al capítulo 17, verso 2, y allí nos dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. El Todopoderoso tomó la decisión de mostrar mediante una obra sobrenatural quién fue escogido para estar delante de su presencia, para así disminuir las quejas de los hijos de Israel contra el liderazgo. Con esta obra el Todopoderoso manifestó que Aarón no había sido instalado en el puesto de sumo sacerdote por Moisés, sino por su propio mandato. Un palo muerto, usado como vara, recibió nueva vida para mostrar la autoridad del liderazgo. Lo que verdaderamente manifiesta si un líder espiritual ha sido puesto y es respaldado por el Todopoderoso es si el poder de la resurrección opera mediante su ministerio. De la misma manera, la resurrección es la evidencia de que el Mesías ha sido puesto por el Todopoderoso como sumo sacerdote celestial y juez sobre vivos y muertos. Vamos a Hechos 2:36, nos dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Mesías, a quien vosotros colgasteis en un madero, el Todopoderoso le ha hecho Adón y Mesías. Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarlo de entre los muertos. Pasamos ahora al verso 1, capítulo 18, y nos dice: entonces el Todopoderoso dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. En el capítulo 18 el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo: todos moriremos al acercarnos al santuario. Solo los sacerdotes y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. El sacerdote es responsable del pueblo, tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. Se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes de advertir cualquier lego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. Capítulo 18, verso 12 nos dice: todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Todopoderoso, te las daré a ti. Todo lo mejor es entregado al sacerdote como representante del Eterno. Para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. Una ofrenda agradable tiene que costar. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit. Es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1 como la primera palabra de la Torah. El Mesías es el reshit, las primicias de toda la creación. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Todopoderoso serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Primera de Corintios 15:20 nos dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección del Mesías como primicias.
aludiendo al bicurín de los productos de la tierra en Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección el Mesías se entregó como primicia, como ofrenda al Padre y a los hombres. Verso 14. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Son 24 donaciones que los israelitas separan para los sacerdotes. 1. 10 de ellas son comidas por los sacerdotes en el atrio del templo. 2. 4 son comidas en toda la ciudad de Jerusalén. 3. 10 son comidas en toda ciudad de la tierra de Israel. Versos 15 al 16. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal que presenten al Todopoderoso, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales impuros redimirás. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás según tu valuación, por 5 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero a partir de los 30 días de edad. Recuerde Lucas 2:22. Los padres del Mesías cumplieron ese mandamiento a partir de los 40 días de la edad del niño. Recuérdelo, Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Vamos a ver ahora, para concluir este breve resumen de esta porción, un tema sobre los diezmos. Capítulo 18, verso 21 nos dice: y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El diezmo en hebreo es maaser, es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Hay 3 tipos de diezmo. 1. El primer diezmo en hebreo es maaser rishon. El segundo diezmo en hebreo maaser sheni. El diezmo del pobre, maaser ani. En primer lugar se separa la terumá, la porción separada que se entrega directamente al sacerdote. En segundo lugar se separa el maaser rishon, que es el 10% de lo que queda del producto y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumá maaser, y lo entrega al sacerdote. Confírmelo en Números 18:26. Y en tercer lugar se separa el maaser sheni, que es el 10% de lo que queda del producto, y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. En el tercero y sexto años, en lugar del maaser sheni, se separa el maaser ani, el cual es entregado a los pobres. En el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. Mateo 23:23 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá. Paréntesis, ¿cuáles son? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Esas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. En este caso el Mesías criticó con ironía la halajá de los fariseos, que enseñaba que había que diezmar hasta de las hortalizas y las verduras, no solamente de los 7 frutos de la tierra que la misma Torá menciona. Números 18, 21 al 24. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión.
Deuteronomio 17, 9 al 11. Vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que declaren desde aquel lugar que el Todopoderoso escoja. Cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Recordemos Malaquías 2, 4 al 7. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Todopoderoso de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera Torah estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la Torah de su boca, porque él es el mensajero del Todopoderoso de los ejércitos. El levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido del pueblo, en hebreo terumá gedolah, que corresponde más o menos a la 50ª parte de todo el total. Luego entrega el diezmo al sacerdote. Eso se llama terumá maaser. Verso 29. De todos los dones que recibís presentarás toda porción separada a terumá, al Todopoderoso, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. El levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido del pueblo. En hebreo terumá gedolah corresponde más o menos a la 50ª parte del total. Y concluimos con este verso de Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Todopoderoso con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Concluimos de esta manera este breve resumen con comentarios de esta porción Korah, desde número 16.1 a número 18.32. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos sostenido con vida hasta este momento, con salud, con los medios que Él nos provee, con su provisión, con su misericordia diaria, con sus promesas, siempre delante de nosotros. Al Todopoderoso de Israel toda alabanza y adoración por los méritos de el Mesías. Recomendamos igualmente toda lectura de la Torá y de los escritos nazarenos, de los profetas, de los escritos históricos, bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor,
día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades.